Bienvenidos a esta segunda mesa de trabajo de este primer día de nuestro foro. Bueno, pues ahora la mesa es Marco para una política escénica, es el título de esta mesa. Bueno, pues también se le han lanzado algunas preguntas a cada uno de los miembros de esta mesa, que tampoco vamos a presentar porque tienen ahí sus biografías y pueden mirarlas, igual que antes, pues obviamente lo importante es que los oigamos. En principio hablarán unos 10, 15 minutos como máximo y luego, bueno, pues un debate entre ellos si surge y con posterioridad las preguntas. Así que, bueno, pues en primer lugar le doy la palabra a Francisco Javier Gómez González y cuando quieras. ¿Se oye? Se oye. Vale, perfecto. Bueno, pues... Pega. A la ley, yo, bueno, si quieres te las hago otra vez, luego a cada uno, pero en principio tú... Vale, voy a autopreguntarme, ¿vale? Vale. De acuerdo. Y bueno, antes que nada, aunque me han amenazado seriamente con el tiempo, quiero expresar el agradecimiento y quiero expresar un cierto síndrome de impostor, porque yo soy de la universidad y el mundo escénico es parte de mis pasiones, pero no me gano la vida construyendo públicos. Parte de este síndrome se me ha pasado porque los que han intervenido en momentos anteriores han dicho muchas de las cosas que iba a decir, así que se me ha pasado el síndrome, pero me he quedado sin discurso. A pesar de ello, voy a intentar resolver la difícil pregunta que me fue planteada, que es ¿qué le recomendaría tener en cuenta al sector escénico sobre las características y comportamiento del público en el futuro? Bueno, yo creo que esto es casi una pregunta que se niega a sí misma, porque las características del público es básicamente que no tiene características claras, tiene muchísima diversidad, es un público muy fragmentario. De hecho, no hay público, hay públicos. Cuando utilizamos estos genéricos ontológicos, la mujer, se nos olvida que no hay mujer, hay mujeres muy diversas, con muchos planteamientos y muchas necesidades. Entonces hay públicos, y esos públicos unos los vemos como demanda cultural, como consumidor cultural, como audiencia, como ciudadanía. Entonces tenemos muchas formas de verlo y eso hace que se instale una cierta sensación de que no le conocemos. No es del todo cierto, creo que has sido tú la que has dicho en la comida que de los abonados te acabas conociendo hasta su vida. No sé si ha sido, pues lo ha dicho alguien, en el sentido de que cuando estás en primera línea pues acabas conociendo a tu público, al que viene, desconoces el que no viene, que es el gran problema que tenemos. Se han hecho grandes esfuerzos. Scenium fue un foro de referencia en que se analizaban públicos y que ya en su momento, en el 2010, decían pues 217 documentos de referencia en construcción de públicos. Ha habido grandes avances con el programa Chivatos, con los mapas de programación para estudiar la programación y los públicos, pero todavía sigue siendo un cierto desconocido. Algunos hablan del pecado original de nuestro sistema escénico que nació impulsado por la oferta, no por la demanda. Al llegar la democracia construimos contenedores culturales y programaciones estables y esperamos a que el público viniese y, bueno, fue, pero no tanto como esperábamos. Pero bueno, en todo caso, yo creo que hemos avanzado mucho y los profesionales han aprendido muchísimo de construcción de públicos, de conocer al público, pero yo voy a hablar ahora quizá con un nivel un poquito más macro de cómo cambia de manera global el consumidor cultural. Yo tengo que impartir docencia en materia de comportamiento del consumidor y habitualmente hablamos de las grandes transformaciones de los consumidores culturales y voy a proponer alguna para hacer un juego un poco pasivo-agresivo de daros y quitaros esperanza, ¿vale? Bueno, yo creo que si algo caracteriza al consumidor, y son cosas que hayan ido apareciendo, es el tema de la hiperestimulación. Somos una sociedad infoxicada, tenemos información en exceso, tenemos incremento de oferta de todo tipo de alternativas y eso nos genera al mismo tiempo un gran agobio, una gran angustia y una gran adicción. Muchos de los componentes de consumo son adictivos. Incluso en la cultura, las artes escénicas compiten con ofertas adictivas, que son desde los videojuegos hasta los arcos narrativos de las series, que enganchan. Y competimos mal, además, con esas dinámicas de hiperestimulación y adicción.
También, como consecuencia de esta hiperestimulación, nuestro consumidor y consumidora cultural pues está cada vez más entregado a formatos breves. Se ha hablado muchísimo de tiempo y la programación escénica es sobre todo tema de tiempo. Entonces Lipovetsky hablaba del imperio de lo efímero, de una sociedad en que los ciclos de obsolescencia de las modas, los tiempos son cada vez más breves. Ya no solo es que compitamos con series, sino que muchos consumidores ven las series a velocidad rápida para centrarse en lo nuclear. Y un vídeo de 5 minutos tiene pocas posibilidades de ser visto en una red social. Consecuentemente, y ya sería el tercer rasgo, somos una sociedad de consumo superficial. Y no me gustaría hacer un juicio de valor. Jameson decía que hay dos paradigmas, el paradigma de lo superficial y de lo profundo. Y lo superficial es ampliar la experiencia, probar nuevas cosas, conocer más temas. Y el paradigma de lo profundo es coger un tema y profundizar, hacer hermenéutica, interpretar. Ninguna opción es per se mejor que otra, pero el paradigma de la superficialidad tiene consecuencias que ponen en cuestión nuestra misma forma de entender la cultura. Como cuarto rasgo, yo creo, en general, hay un cierto consenso en que ya no estamos en la sociedad de consumo de masas, estamos en la sociedad de consumo personalizado, en una sociedad en que el proceso de consumo se hace a la medida del consumidor y, en cierto sentido, se le aísla. Ya no consumimos todos en bloque, aunque sigue habiendo modas transnacionales, pero se está asocializando muchos procesos de consumo en general, de consumo cultural en particular. Todo esto nos lleva a otros dos últimos rasgos, uno muy conocido desde hace mucho tiempo, pero que creo que es importante insistir en él, que es que nosotros somos consumidores de identidad. El consumo cultural es un consumo de identidad, así lo establecía Bourdieu cuando hablaba de la distinción. Y el significado de lo que sea venir al teatro, la danza o a la música, pues es básico para ver qué personas se vinculan con ese significante. Consumimos para construir un personaje. No somos diferentes en eso cuando compramos ropa. Estamos haciendo una definición de identidad en un mundo complejo. Estos serían unos rasgos que quizá ya se podrían haber dicho en Scenium 2010 o en esta misma academia en el 2020, que hubo unas jornadas que también se habló de públicos. Hay alguna, la última característica que creo que es la más singular de nuestra época, y que es especialmente peligrosa, que es la guerra cultural. Yo personalmente detesto esa denominación, que de tanto decirlo se convierte en una profecía que se autocumple. La idea de que la oposición derecha-izquierda se está polarizando no solo en España, sino a nivel global, y se está cargando de nuevos significados y significantes, de tal manera que cualquier afición, gusto, hábito de consumo te obliga a posicionarte en un sitio o en otro. Dulzaro hablaba de la primera línea que abandona un concierto. Bueno, esas cosas no son radicalmente nuevas, pero quizá vayamos a tener que vivirlas con más frecuencia y, sobre todo, supone una exigencia muy seria a las artes escénicas. No podemos ser equidistantes porque hay valores que son derechos humanos básicos y fundamentales, no es derecha o izquierda. Pero tampoco podemos ser ingenuos sobre lo que es una toma de postura fuerte. Entonces tenemos que bregar en un mundo en el que las artes escénicas ayudan a recuperar consensos, pero que eso no es nada sencillo y que hay que tomar partido. Y con eso ganaremos públicos y perderemos públicos. Voy a ir acabando, porque en realidad cuando decía que quería dar esperanza y quitarla era reflexionar desde una lógica pues casi vinculada al marketing. Yo soy sociólogo, no soy de marketing, pero me gusta una idea del marketing que es para incrementar un público o cambiamos el producto o cambiamos la promoción. Este es el público que nos viene. Bueno, hay muchos otros públicos, pero este es el emergente, el que está creciendo. Cambiar el producto ha salido antes, cuando se hablaba de la cierta pedantería, la primacía del repertorio, la primacía del interés del artista frente al respeto al público. Bueno, eso se ha oído muchas veces y a veces hemos cambiado, hemos perdido a nuestro público de antes y no hemos ganado otro nuevo.
Hay que hacer continua autocrítica sobre nuestro producto, pero no lo tenemos nada fácil. De todas estas características que hemos dicho, las artes escénicas compiten mal en todas. Bueno, podemos hacernos más superficiales. No nos suele gustar, pero podemos. Pero no podemos ser mucho más multimediáticos, ni podemos ser más breves, ni podemos ir a más velocidad, ni ver en casa. Nuestro producto no se adapta a muchas de esas exigencias. ¿Eso es una señal de derrota? Bueno, voy a recuperar lo que dijo Remedios, que era alteridad, lo que dijo Irene Pardo, que era resistencia, lo que digo yo, que soy más flojito, que es compensación. Es decir, esas tendencias de las que hablo integran en sí mismo la antitendencia, que es el agobio genera de manera latente necesidad de sosiego. Los formatos muy breves generan la necesidad de profundizar, de respetar el tiempo, de recuperar el tiempo. No es nada fácil vender esto, pero es parte de recuperar una de las cosas esenciales de las artes escénicas, que es compensar. La catarsis griega era purificar cosas que se generaban en la vida cotidiana y se purificaban en el teatro. Entonces, no es fácil decir que tenemos que luchar contra los tiempos, sino tenemos que acompañarlos y compensarlos. No soy nadie para dar recomendaciones, pero bueno, retomo palabras de otros. Miguel Varela, en una publicación, hablaba de que hay que mirar al que mira. Tenemos que seguir investigando públicos, nunca se para. También tenemos que dar participación, y dar participación no es preguntar, es dar poder. Sabemos que la participación a veces solo convence a los convencidos, pero no podemos intentar conectar con la comunidad sin darles poder. Decía Lucina Jiménez que el problema que es casi una paradoja, el problema de nuestra sociedad es que las artes escénicas no parecen responder a las necesidades de una sociedad espectacularizada, en que la política es espectáculo, en que el entorno de comunicación es un espectáculo, y nosotros, que éramos el origen de los espectáculos, no respondemos bien. Entonces, dar participación es una de las recetas. Y luego la última, a pesar de que yo comparto mucho de lo que dijo la mesa anterior, cuestionando algunas características de nuestro producto, creo que la otra cuestión es creer en nuestro producto, mejorarlo, adaptarlo, pero seguir creyendo en la calidad. Y poquito más. ¿He cumplido? Muchísimas gracias. Y ahora, bueno, le damos la palabra a Manuel Lagos, al que le habíamos lanzado, obedezco a Carmen Portacelli, le habíamos lanzado una pregunta que es, bueno, se repite con frecuencia que las artes escénicas tienen una singularidad que no encaja bien en el actual desarrollo legislativo y con procedimientos administrativos que se le aplican. Desde tu punto de vista, Manuel, ¿sería posible un modelo que atendiera mejor a esa singularidad? ¿Cuáles deberían de ser sus características más deseables? Partir de ahí y comentar lo que consideres. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a la Academia de las Artes Escénicas por impulsar un encuentro como este, y gracias también a la Comunidad de Madrid por hacerlo posible. En el fondo, yo he dado las gracias a dos mundos a los que pertenezco, porque soy académico y porque represento en este momento a la Comunidad de Madrid. Perdónenme esta petulancia, pero no es más que una excusa para evadir las preguntas que me ha hecho Carmen. Son unas preguntas que, si yo trajera la respuesta, se imaginan ustedes que las tasaría, es decir, empezaría a dar respuesta a un problema intrínseco que tiene dos cosas fundamentales en las que yo me siento muy a gusto, que es la gestión cultural y la política cultural, que para mí van intrínsecamente unidas, se desarrollen en el lado o en la ladera que se desarrollen. La gestión cultural de las artes escénicas, evidentemente, hasta no hace mucho, se ha identificado con el posibilismo de grandes nombres que han ejercido unos modelos y unas recetas de las que hemos aprendido todos, incluso hemos puesto en marcha y en funcionamiento. El presente que nos va a llevar al futuro
al que nos debemos en este congreso, nos hace ver que esas posturas interiores, que esas reflexiones que antes hacíamos en el despacho, donde se tenía el poder y se tomaba la decisión acorde con lo que uno pensaba que era la demanda o la necesidad de la sociedad, ha perdido su valor hoy. Y ya nada va a ser posible a partir de ahora, e imagino que a partir de las conclusiones que se saquen en este encuentro, en este congreso, porque en muchas ocasiones los proyectos de política cultural que se han puesto en marcha, aunque hayan venido bajo paraguas tan hermosos como la confraternización, las buenas prácticas y otras palabras de esta terminología, han sido siempre unas políticas culturales que no han tenido en cuenta la vinculación de todos los sectores. No digo yo que a partir de este momento, ya mañana mismo, todos, al tenor de mi respuesta, se vayan a poner en confrontación con los vectores que hacen posible la cultura. Pero está claro que un gestor cultural hoy no puede seguir funcionando, no puede llevar a cabo una política cultural sin tener en cuenta lo que necesita y solicita y pide nuestro sector, el sector de las artes escénicas y musicales, lo que pide el público, la ciudadanía, que son evidentemente los que han hecho valer a través de su decisión electoral la política que se condiciona y se lleva a cabo desde la institución a la que estemos refiriéndonos, en mi caso la Comunidad de Madrid. Y en tercer lugar, nunca sería posible sin el vector que conlleva el desarrollo y la última actuación de estas medidas, que es la administración pública, la administración de la comunidad o la administración municipal, dependiendo de la administración en la que estemos. Con lo cual, son tres vectores que, como ha anticipado el consejero esta mañana, hemos empezado a poner en marcha con dos temas muy concretos. Un tema es la red de teatros y otro tema es la política, el plan estratégico de subvenciones. Ya no se puede acometer una subvención, un plan estratégico de subvenciones desde el punto de vista del gestor, de aquellos que tienen, entre comillas, el poder en un momento determinado, sin tener en cuenta lo que opina la ciudadanía, que percibe y recibe en última instancia ese resultado, y sin tener en cuenta las necesidades del sector, pero todo ello encauzado con, y aquí van las respuestas a tus preguntas, con lo que es la administración pública. Y la administración pública tiene unos resortes donde claro que es posible unos nuevos modelos, no solo uno, sino muchos modelos diferentes. Y es más, yo haría una falta de justicia con mi propia vida si no dijera que he vivido etapas en las que esos modelos se han llevado a cabo y han tenido unos resultados magníficos. Es decir, la Comunidad de Madrid en este momento tiene una empresa de gestión pública, que es Madrid Cultura y Turismo, que agiliza y que facilita. Es un tipo de modelo. Puede haber más modelos. Evidentemente, ese modelo no serviría para la concurrencia pública, con lo cual, por eso he dicho que no podríamos nunca tomar una determinación sin tener en cuenta el vector de la administración. Y la administración tiene una normativa, se debe a unas leyes, se rige por unos decretos que no son inamovibles. Nunca, es decir, nunca hemos tenido una ley que nos haya servido para toda la humanidad. Quizá hemos empezado un nuevo siglo, llevamos 25 años y sea el momento del revisionismo. No en vano, todas nuestras estructuras dependen de algo que se puso en marcha en los años 80 y algunas en el 90, en los años 90, pero sobre todo en los años 80. Y ya han transcurrido 40, 50 años. Tenemos que revisar todo. Y en ese revisionismo también entramos nosotros,
también entra la gestión cultural. Y la segunda pregunta, para no alargarme, ¿cuáles deberían ser las características más deseables? Bueno, pues está claro, eso sí lo tengo claro. Quizás lo único que tengo claro, agilidad, corresponsabilidad entre todos los vectores citados y algo que puso sobre la mesa esta mañana mi jefe, el corazón. Y creo que si todos aquellos de los que depende la gestión cultural, el espectador, el actor entendiendo como la profesión escénica y la administración, el funcionario, si todos ponemos sobre la mesa corazón hacia esta pasión que denominamos artes escénicas, tiraremos del carro hacia adelante. Espero haberte medio contestado. Eran difíciles tus preguntas. Y bueno, muchas gracias. Ahora te pregunto, Carmen. Ahora damos la palabra a Carmen Portacelli, a la que le lanzamos. Son muchos los obstáculos a los que el sector se enfrenta para alcanzar la igualdad de género en todos sus ámbitos. Desde su punto de vista, la política escénica y sus protagonistas en relación con este objetivo, ¿qué cambios debería propiciar? ¿Cuáles serían las medidas más eficaces para generar esos necesarios cambios y lo que estimes oportuno? Gracias. Carmen, hola. Bueno, muchas gracias a la Academia por haberme invitado y verdaderamente felicitar a la gente que hasta ahora ha estado hablando aquí porque ha sido verdaderamente interesante y enriquecedor. Remedios Zafra está fantástica esta mañana lo que ha dicho y yo comulgo con muchas cosas de las que decía. Yo quería que me preguntaras, porque yo no iba a hablar de esto, pero cuando vi que la pregunta era la que se me dedicaba, lógicamente, pues un poquito la quiero contestar. Entonces pensé, quiero que me lo pregunte porque la quiero contestar. La podría haber dicho igualmente, pero me gustaba que me la preguntara para contestarla. Entonces, pues mira, yo creo que hay cosas que son muy importantes. Evidentemente, si no hay igualdad, no hay democracia, eso ya lo sabemos, es una obviedad que no hace falta decirla, pero yo la digo porque a veces no está claro. Hay una ley de igualdad, y hay una ley de igualdad que debería cumplirse y que supuestamente se cumple, pero que cuando no se cumple no tiene penalización. Cuando tú te dice máximo 120 en la carretera, si vas a 200 y te ve la policía, lógicamente te para y te mete una multa, lógicamente porque puedes perjudicar yendo a una velocidad que no es la conveniente, ¿no? Cuando tú tienes que cumplir una igualdad en una programación y no se cumple, nadie tiene penalización ni a nadie le pasa nada, ¿no? Entonces, claro, pues la cumplen o no la cumplen. Entonces, creo que deberíamos perseguir un poco más el cumplimiento de esta ley. ¿Por qué? Porque yo creo, y ya lo sabemos, estamos en el siglo XXI, en el siglo XIX empezaron los primeros movimientos sufragistas y todos sabemos que poseer el relato es tener poder. ¿Verdad, María? ¿Verdad, Denise? ¿Verdad, casi todas las personas que estamos aquí, hombres y mujeres? Y hasta que nosotras no tuvimos el relato, no pudimos tener ninguna posibilidad de hacer nada con nada. Entonces creo que, por ejemplo, desde una institución pública y privada, y vosotros lo estáis haciendo también, hay que cuidar mucho eso. Hay muchas veces que yo escucho a algunos hombres, y no solo señoros, chicos y hombres normales, decir, es que no veo mujeres, no encuentro mujeres para dirigir. ¿Cómo puede ser? Si es que las hay. Lo que pasa es que yo, como mujer profesional, os aseguro, y no hace falta que lo jure, que mi madre decía que estaba feo, pero es así, que hay muchos compañeros míos que a lo largo de mi carrera me han pasado por el lado, por encima, por delante, a una velocidad enorme, ¿no? Y que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando voy a una sala pequeña, veo una chica con un talento indescriptible y veo un chico con un talento indescriptible, y yo siempre digo, pasado mañana ya está en el Teatro Grande, y ella pasado mañana estará aquí rompiéndose los cuernos para hacer lo mismo todo el rato. Es decir, esto ha sido así y ya no es tanto así, pero no os creáis que es mucho menos, es aún un poquito así, ¿no? Estamos viendo lo que pasa con el juez Carretero, el trato a una persona humana, en fin, es sorprendente que digan, que pasen cosas, que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente que el juez de la manada le diga a la chica, ¿a usted le gusta el sexo en grupo? Perdona.
Es decir, es que no sé, y porque te coge débil, porque si no lo que tendrías que decir, y perdón, este señor que lo denuncien, porque yo no contesto ni una pregunta más de este hombre, ¿no? Quiero decir, estamos acostumbradas a una serie de cosas, entonces creo que sí, que hay que tener muchísimo cuidado con eso, hay que cuidar el lenguaje inclusivo, y se puede hacer de muchas maneras. A la gente le molesta decir todas y todos, porque todos incluye todas. Pues como decía Cristina Pierirosi, decía a su madre, hoy he venido muy contenta en el colegio porque han dicho todos los hombres tienen que morir. Yo estoy muy contenta, mamá, porque tú no te vas a morir. Y entonces su mamá le dijo, no, yo sé que voy a morir. Dice, pero dice todos los hombres, no dice las mujeres. Dice, bueno, es que los hombres, cuando dice hombres, incluye mujeres. Dice, entonces, y si dice todas las mujeres tienen que morir, incluye los hombres. Dice, no, entonces no incluye los hombres. Entonces no entiendo nada, la niña no entendía nada, lógicamente, ¿no? Nosotros tampoco, pero nos lo hemos comido, pero no se entiende. Entonces hay que cuidar esas cosas, hay que cuidar esas programaciones también, hay que cuidar también de qué hablamos. Antes hablaba Josette, que también ha sido extraordinario todo lo que nos ha contado. ¿Qué contamos en los escenarios? Y de eso quería hablar yo, ¿no? ¿Qué estamos contando? Yo decíamos antes con Ana y decíamos cómo despertar. Yo cuando llegué a Barcelona, yo siempre he estado en Barcelona, lo sabéis la mayoría de los que estáis aquí, y en un momento dado me fui, me presenté al concurso del español, lo gané y me fui. Y me vine aquí unos años, ¿no? En unos momentos en los cuales, y tú saps, Barcelona estaba en un momento complicado, francamente difícil, complicado y a veces no muy agradable, ¿no? Entonces, cuando volví en el año 21 a dirigir el Teatre Nacional de Cataluña, porque me presenté al concurso y lo gané, pues la ciudad estaba aún un poquito apagada, pero muchísimo mejor, ahora está muchísimo mejor. Entonces yo me pregunté, a ver, a estos zombies que somos todos, ¿cómo se nos despierta la curiosidad? Tú hablabas de las redes, yo creo que va más allá, porque como muy bien dice Isabel, ellos están haciendo una tarea extraordinaria. Es el año que más público hemos tenido en Barcelona. Es decir, la gente va al teatro, porque el hecho de estar juntos y de ese ritual, como dice el coreano, que nunca sé decirlo, Byul Chung Han, esa manera de estar juntos es lo único que nos puede salvar de lo que viene. Y luego hablábamos también, se me mezclan muchas cosas porque he estado aquí desde esta mañana, había cosas tan interesantes, me he apuntado todas, pero no puedo decirlas porque Carmen me va a decir que me calle en todo momento. Pero también hablábamos de la belleza, de las propuestas. ¿Tú sabes lo feo que es Trump y Elon Musk y toda esa gentuza? Es feísima. Es decir, es que tenemos que reaccionar contra eso. No puede ser, es muy feo. Todo lo que dicen, lo que hacen, ellos son horribles. Nosotros desde el arte, desde la creación, desde la programación, tenemos que reaccionar a eso. No podemos ser tan feos, porque además es la fealdad de la ignorancia. Eso es lo peor de todo, ¿no? Esa es la fealdad de la ignorancia querida y voluntaria, no la de la pobre persona que no se puede pagar, que hoy en día, por suerte en este país, no pasa casi, ¿no? Pero, entonces, es decir, que cómo despertar la curiosidad en el mundo zombie, ¿no? Entonces, en el mundo medio zombie, donde uno cree que está muy informado y está totalmente desinformado, donde uno cree que está muy conectado porque está todo el día con los TikToks como hacen las niñas y los niños y todo eso, todo el día, y que a veces no duermen porque creen que un cuarto de hora sin estar es desaparecer del mundo. Es decir, todo eso, ¿cómo conectar? Y entonces yo pienso, hay temáticas, hay manera de tratarlas, y hay que estar conectados los que estamos ahí, tenemos que estar, como estás tú, Isabel, como estoy yo, conectados con el mundo, que te interese el mundo, que te guste la gente, que te guste estar en los sitios, que entiendas, que puedas, que te apetezca estar ahí, estés de acuerdo, no da lo mismo, ¿no? Entonces, la manera de despertar la curiosidad es haciendo verdaderas historias y programas y contar cosas de gente de la que nunca se habla en un escenario. Esas pequeñas historias que son las que conforman la gran historia, esas pequeñas historias que son las que cambian el mundo, que son gracias a las cuales estamos aquí hoy mucho mejor que en otros momentos del mundo, porque son esas pequeñas personas que verdaderamente han ido haciendo su pequeña lucha y han convertido el mundo en un mundo mejor. Y gracias a ellas y a ellos y a ellas muchas veces, que no salen en la historia tampoco, pues estamos donde estamos y estamos lo que... Yo cuando voy, pero cuando estaba, porque tengo unas sobrinas en Madrid, bueno, no voy a explicaros mi vida, pero me las llevaba a las manifestaciones del 8M, y cuando había esas pancartas con las señoras mayores delante, yo les decía, gracias a ellas estamos aquí nosotras.
gracias a ellas. Eso es lo importante. Y eso sí que nos representa a todas y a todos, sí que nos representa. Y creo que son todas esas historias. Es cuidar qué relatos explicamos, de quién, desde dónde. Es que también la creación desde las mujeres tiene otro punto de vista que también es muy importante para avanzar en la historia, ¿no? Porque siempre hemos visto un lado, ahora hemos de ver el otro también. No sé si lo haríamos mejor o peor, pero como no nos han dejado decirlo, que nos dejen explicarlo, porque a lo mejor tendremos más gracia. No sé, por lo menos tener la opción de decir lo que pensamos, hacer proyectos, programas que hasta ellos desde la privada con todo el esfuerzo los tienen, programas sociales donde se explican historias. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos ese programa maravilloso que hacemos en los centros cívicos que se llama 365 mujeres al año, que se trata de escribir una obra sobre una mujer invisibilizada, o sea, hay para un día del año 100 veces, ¿no? Porque todas están invisibilizadas y se hace fuera, y todos los teatros amateurs de Cataluña vienen a los cursos, que bueno, no cursos, compartimos con ellos, se la llevan y hacemos réplicas, y hay como 80, 100 reverberaciones de esa obra cuyo objetivo es que la gente conozca a esta persona desde la poesía, desde el arte, y se hace. Es decir, hay muchas cosas, lo que se hace con la gente joven, hablando de temas como el consumo de pornografía en la juventud, encargando obras que hablen de eso, porque es un problema gravísimo que está sucediendo y que los hace muy infelices a estos chavales, a estas chavalas, ¿no? Entonces, creo que desde los teatros, desde los que tenemos una cierta responsabilidad, que somos casi todos y casi todas, pues tenemos que hacer todo este trabajo. Con respecto a las mujeres, sin duda, hay que mirarlas. María Jesús Valdés decía, los hombres no es que no nos quieran, es que no nos ven. ¿Qué es eso? Entonces, hay que estar ahí. Y por último, y acabo, no te preocupes, decía Hannah Arendt, nosotros solamente sabemos, lo único que sabemos es que nos vamos a morir, es la única realidad que sabemos, ¿no? Pero no hemos venido a morir, hemos venido a innovar. A eso ha venido el ser humano al mundo. Entonces, pues yo creo que ahí está la gran innovación. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen Portaceli, bueno. Y ahora, continuando, le doy la palabra a Isabel Vidal. Te pregunto también. La tengo aquí para enlazar con... Bueno, primero me sumo a los agradecimientos de mis compañeros y compañera Karma en relación con esta invitación a estas jornadas tan interesantes como necesarias, y también a la Comunidad de Madrid por hacerlas posible. Y bueno, mi pregunta he tenido que escribirla porque mi tendencia natural es a perder la noción del tiempo cuando hablo de temas que me apasionan, y si no lo escribo, pues probablemente me cortarían y me dejaría bastantes conceptos por explicar. Porque mi pregunta tiene que ver con el sistema y con las políticas o las medidas de cambio estructural del sistema. Dice así, dice que a pesar de que el sector escénico es muy diverso, todo apunta a que comparte algunos problemas comunes que una política escénica debería atacar para mejorar su situación. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esas dificultades sistémicas? ¿Qué medidas de cambio estructural deberían propiciarse desde los poderes públicos? Bueno, pues dificultades sistémicas, pues o me lo escribo o vamos mal. De todos modos, yo tengo una visión siempre constructiva de cómo podemos mejorar el sistema. Tenemos un sistema y, sobre todo, yo he estado solo asistiendo a la anterior ponencia, al anterior debate, que me ha interesado muchísimo, sobre todo por la diferencia de perfiles respecto al mío propio, que soy una amante de los creadores y los artistas, pero no tengo talento y por lo tanto soy una servidora para que ese talento llegue al público. Soy gestora cultural, directora de la empresa Focus y vicepresidenta de FAETEDA y presidenta de ADETCA. No he escuchado el tema de que estamos en el año 5, en nada, post-pandemia, y que esa pandemia representó para el sector de las artes escénicas en vivo, la cultura en vivo, una prueba absolutamente brutal, porque cerramos nuestra actividad, dejamos de poder hacer nuestra actividad, es esencialmente
en vivo, hicimos llegar algo de cultura a los ciudadanos que la necesitaban con sucedáneos, con grabaciones, pero el teatro, la danza, el circo, las artes de calle, para todos los públicos es necesariamente en vivo, se generó ese debate. Y ese test yo creo que nos ha generado una ventaja competitiva. Estoy interesantísimo el debate. Bueno, te estaría escuchando los 50 minutos de esta mesa, te los dejaría a ti para que nos explicaras sociológicamente el tema de los públicos, pero creo que, visto que seguimos aquí y que además hay brotes verdes de mejora y de tirar para adelante, creo que estamos en las condiciones y en el momento oportuno para hacer esta reflexión entre todos, ¿no? Porque además aparece una voluntad de unir las distintas visiones ante esa barbaridad de adversidad que nos produjo la pandemia y nace la plataforma Mercartes, ahora plataforma para las artes escénicas, ¿no? Con esa voluntad de compartir cuando prepandemia nos costaba mucho generar esos espacios de ese diálogo leal y constructivo, ¿no? Entonces, en esa visión constructiva, para responder estas dificultades sistémicas y las medidas de cambio estructural a presentar a los poderes públicos, que ya te trasladaré para que lo puedas enviar, yo he empezado con intentar contextualizar, ¿no?, el sistema. Nosotros tenemos un sistema que es complejo porque tiene más de 2 agentes y que está compuesto por todos los agentes de esta cadena de valor que formamos, todos los que estamos aquí, y que somos necesarios para el funcionamiento, ¿no? Tenemos creadores y artistas, fundamental, tenemos el talento, tenemos equipos profesionales y gestores, tenemos una base de cultura popular y el ámbito amateur y espacios de proximidad, tenemos empresas que cubren las fases de producción, exhibición y distribución, espacios escénicos públicos y privados, espacios de formación, agentes articuladores, sindicatos, una academia de las artes, una plataforma de artes escénicas, una administración con competencias en cultura en todos los ámbitos, municipal, autonómica, estatal y europea. Eso creo que es importante porque no todos los países del mundo tienen ámbito cultural con políticas culturales. Una crítica y unos medios de comunicación y muchos otros que seguro que me dejo, pero sabéis que son los principales. Y para que un sistema funcione correctamente, es obvio que cada agente de la cadena de valor debe poder desarrollar perfectamente su función dentro del sistema. Y en este sentido, pues hay un elemento transversal imprescindible desde mi punto de vista, que es el equilibrio, que cada agente note que en esa función dentro de ese sistema la realiza con un equilibrio, que no se desequilibra el sistema. Y nosotros sabemos perfectamente que hay desequilibrio porque el sistema no funciona correctamente en algunos aspectos y por lo tanto tiene dificultades, que es la pregunta que se me ha hecho. Estas dificultades las he dividido en 2. Las intrínsecas del propio sistema escénico, es la propia definición de una actividad vocacional. Yo cuando empecé a escribir todo este rollo que os soltaré hoy, quise voluntariamente no leer la ponencia de Remedios Zafra hasta después de escribir lo que yo pensaba respecto a este tema vocacional para no quedar influenciada por una especialista de ese nivel de Remedios, ¿no? Entonces, al final de todo, la leí y me convencí de que ella tiene más razón que yo, pero que coincidimos en muchos aspectos, ¿no? Como es una actividad vocacional, no podemos negar que también es un trabajo y también es un negocio y que tiene una finalidad de servicio público y que depende directamente del público, es decir, del éxito, o de una función de intermediación pública de contratación para cumplir el mandato constitucional del derecho al acceso a la cultura. Y luego tiene unas dificultades extrínsecas, que son todas aquellas causas que no son propias de la propia naturaleza de la actividad, que provocan un desequilibrio en el funcionamiento del sistema. Y estas causas son multifactoriales. Pero en la base de la causa general del desequilibrio, igual que en un ecosistema la dificultad sería la falta de agua o de sol, en nuestro sistema cultural, para mí, básicamente el desequilibrio lo provocan 2 causas que son la misma, pero es la gallina, que quién fue primero, el huevo o la gallina. Una causa fundamental, la infrafinanciación del sistema.
derivada de la falta de importancia estratégica y técnica de la cultura, y al revés, la falta de importancia estratégica que desemboca en una infrafinanciación, que es lo primero, la falta de recursos, la falta de importancia. No tenemos recursos porque no es importante, como no es importante no hay recursos, ¿no? Todas estas dificultades están tan arraigadas en nuestro sistema que son consideradas sistémicas. Y de estas dificultades sistémicas del sistema, hacer teatro y vivir del teatro y de las artes escénicas en general no ha sido nunca una tarea fácil, y hay grandes dosis de vocación no solo en los artistas, sino también en las empresas que hemos querido hacer pivotar nuestra vida alrededor del teatro. Hay muchas adversidades, mucha incertidumbre, este sistema es complejísimo. Lo que ocurre es que hace ya muchos años, y esto creo que es positivo, que hablamos de sistema, que nos hemos organizado desde hace décadas, no siempre fue así, para trabajar por objetivos comunes, para mejorar nuestro sector, para mostrar una interlocución fuerte y coordinada ante terceros y para avanzar en lo que consideramos imprescindible que se proteja e impulse en nuestra sociedad, intentando sortear todas estas dificultades. Por lo tanto, dificultad es una palabra que nos acompaña siempre, como vocación es una palabra que nos define. Esta dificultad aparece en dos fases. Cuando queremos levantar un proyecto, en todas las fases, lo han explicado las compañeras antes, en la de experimentación, en la de producción, en la de exhibición, como también es difícil poder obtener el favor del público o de los programadores el máximo tiempo posible. Resulta que en la era de la democracia, de los derechos culturales, de las redes, de los agentes articuladores, de la administración con ministerios, consejerías, regidurías, esto es paradójicamente más difícil, pues porque el mundo es más complejo, porque la vocación es también un trabajo y porque competimos, como decía mi compañero, con muchas más opciones acomodaticias para la mente que la elección de ir a un teatro. Y a la dificultad intrínseca que antes definía, de que la vocación siempre vence, se añaden otras dificultades extrínsecas que resumo en la hipernormativización de una actividad artística, no solo de las fases especialmente reservadas a los productores, sino también a los artistas. Un sistema de subvenciones pensado en clave de distribución del dinero público y su justificación, en algunos casos con motivaciones fijadas desde hace décadas que no han variado hasta nuestros días, que no abona el camino de la independencia de las empresas de estas ayudas a partir de la mayor dependencia de otros ingresos como el del público o de la contratación pública, y condena a esas empresas y sus trabajadores a una eterna imposibilidad de crecimiento. La burocratización, los impedimentos al acceso a una actividad artística condicionados por los bajos presupuestos destinados a la cultura o, como he dicho antes, la débil aparición en los pilares de nuestra sociedad de una toma de decisiones de protección de nuestros activos creativos y artísticos y también de las empresas públicas y privadas que los amparan. De todas estas dificultades, la peor, en mi opinión, la más condicionante en los últimos años, es la que ha provocado no que tengamos dificultades sistémicas, sino la sistematización de esas dificultades. Es decir, que las ha regulado en leyes y decretos al amparo de una aspiración de igualdad total, que no de equidad, con otros sectores, y nos ha puesto a hablar de cumplimientos y no de proyectos. Nos ha menoscabado nuestra singularidad, ser una actividad cultural, y nos ha igualado a otras actividades a ojos de administración y ciudadanos. Se ha perdido la importancia de la singularidad cultural. Es decir, lo que nos hace falta es minimizar nuestras grandes dificultades intrínsecas y extrínsecas en vez de formalizarlas. Hay que regular más a favor de la actividad teniendo en cuenta las particularidades. Sin embargo, repito, porque parece que tantas dificultades me vayan a la parte negativa, y no, estamos mucho mejor que hace años, muchísimo mejor. Lo que ocurre es que al estar más preparados, más formados y ser más conscientes, todo parece mucho peor. También somos más aspiracionales a la mejora, puesto que el recuerdo de etapas menos encorsetadas por las normas nos hace desear y trabajar por alcanzar épocas de mayor brillo artístico y de mayor asistencia del público. Imprescindible, lo ha comentado y yo me alegro mucho,
ese concepto moderno de colaboración público-privada. Para mí esa es la clave. Para que la balanza se aleje del vector de subsistencia, ese concepto moderno de colaboración público-privada es fundamental. Ese concepto debe superar la fase en la que la Administración destina recursos al sector y éste los recibe, cumpliendo con la ecuación Administración arriesga, sector público y privado subsiste. Ya no puede basarse en una relación de peticionarios y otorgantes, porque claro que entra en el concepto amplio de la palabra colaboración el sistema de ayudas, pero no es solo eso. En la actual configuración del sector público no es administración pública, sector público y del sector privado debe estar asumido que la función de servicio público la realiza todo el sistema. Hoy colaborar es afrontar conjuntamente, por ejemplo, que tenemos una crisis en las giras de nuestro país. No se han recuperado desde la crisis económica. Y esto, además, lo decimos no en base a datos científicos y contrastados, sino que lo decimos porque hablamos entre nosotros. Es decir, además, nos faltan datos. Colaborar es trabajar para aplicar de una vez por todas el despliegue normativo del Estatuto del Artista. Colaborar es buscar mejores fórmulas para la financiación del sistema teatral, para la protección de sus empresas, puesto que es imposible abarcar desde la producción pública toda la construcción de los contenidos culturales. Colaborar es dar juego al sector privado y que éste admita también la intervención de la administración pública. Colaborar es construir conjuntamente las políticas públicas, es decir, escuchando y contando con los expertos del sector público y privado. Colaborar es ayudar a regular la actividad, no igualándola a actividades generales, sino promoviendo el mantenimiento de su singularidad. Colaborar es trabajar conjuntamente para que los teatros públicos y sus gestores puedan desarrollar correctamente su función esencial en el sistema. Hoy en día es impensable no basar el crecimiento cultural de España en esta colaboración, que habla primero de proyectos y de políticas y luego regula las condiciones para llevarlas a cabo, en vez de crear primero las normas para serializar luego nuestra actuación. Es necesario y urgente una reflexión sobre esta colaboración. Los teatros de la red necesitan más recursos para ofrecer al público más y mejores programaciones y los productores necesitan de esa contratación estable y organizada para mejorar sus proyectos y las condiciones de los artistas, creadores y trabajadores de la cultura. Y todos necesitamos mucho más público y atención en los medios de comunicación. En España hay público, mucho, siempre lo ha habido. Pero debemos colaborar para planificar una clara campaña teatral para hacer realidad la Ley de Derechos Culturales, cuyo principal objetivo, o uno de ellos, es cumplir con el mandato constitucional de participación y acceso a la cultura. Acabo enseguida, pero como los otros han sido más. Las propuestas, segunda pregunta. Prioridades, puestos a tener la oportunidad de diseñar en este foro de compañeros y compañeras del sector, amantes de ese sector, unos deseos que creo que es el momento de poderlos tirar adelante. La primera, de gran calado y diferencial, un gran pacto por la cultura, en todas las capas de la Administración. Una ley de derechos culturales no es una ley que defina un sistema, es la materialización de los derechos constitucionales gracias a la existencia previa de un sistema, en el que la Administración facilita el acceso a la cultura a partir de una red de equipamientos públicos que la hacen accesible al público gracias a una exhibición privada y pública realizada por empresas que prestan un servicio público. Con ese pacto habría que blindar el sistema cultural con dos materializaciones. En los recursos, un presupuesto mínimo de cultura, la cultura definida como pilar del estado del bienestar, la no injerencia política ideológica en la cultura, las leyes fiscales que favorezcan la inversión en cultura desde el ámbito privado y en el comercio, dígase IVA. Y la segunda, no solo es economía y políticas, es la consideración que se tiene por la cultura. La importancia de la cultura para acometer transformaciones sociales basadas en la inclusión, la diversidad, la práctica del conocimiento crítica. La importancia de la cultura por sí sola y la importancia de la cultura como motor económico propio y tractor de otros sectores. Esta es la más difícil de todas las que diré porque es un gran pacto de Estado de todos los partidos para la cultura. A lo mejor la cultura os pone de acuerdo. Dos, fundamental, la dotación presupuestaria.
no se puede saltar esta traba endémica sistémica. Estamos con los mismos presupuestos desde hace años en el mejor de los casos. Si queremos aplicar nuevas políticas en las que cada euro de ayuda pública tenga sentido y retorno en función de unos objetivos predefinidos, es imprescindible un aumento general de los presupuestos de cultura de todas las administraciones. Este año se va a celebrar el Mondiacult en Barcelona con una reunión de todos los ministros de cultura del mundo y seguramente las políticas culturales ganarán peso en el debate. La Ley de Participación en la Vida Cultural, a partir de unos derechos culturales predefinidos y protegidos, nos equiparará a las potencias culturales mundiales. Y el Estatuto del Artista, si le damos un empujón, pues posiblemente también, pero no el presupuesto de cultura, que necesita tanto el sector como el propio Ministerio y el resto de administraciones. Y para eso está esa colaboración público-privada. Tercer punto, introducción de la singularidad cultural en el sistema. Cada vez que se regule una materia en el ámbito general, igual que ocurre con otros sectores, habrá que tener en cuenta nuestra singularidad. Una especial protección de la cultura será vista en positivo por la sociedad. No nos pueden decir siempre, no podemos hacer esto porque entonces el otro sector dirá o nos pedirán. Eso no nos pueden poner en el mismo cajón desastre. Es decir, legislar a favor de la actividad con la finalidad de la capacidad de crecimiento de los agentes de la cadena de valor, en la que cada agente entonces podrá hacer su función sin invadir las funciones de otro. Un artista que tiene que empezar a producir para poder ofrecer su arte. 3. Un tejido empresarial fuerte y diverso, estable y financiado que permita invertir sin desaparecer ante situaciones extremas, más profesionalizado y sin estar distorsionado muchas veces por la necesidad de subsistencia. 4. Una campaña de prestigio cultural, no de élite cultural, sino de incentivación del consumo de libros, teatro, cine, museos, música, para que esté asumido que la cultura es la única arma contra la globalización y contra las manipulaciones demagógicas. Y para ello el sector y la administración, ya estoy acabando, es que solo tengo una mano, gracias. Sí, tenemos un objetivo común. España es marca cultural. Atraemos valor social, aportamos valor social, atraemos turistas y talento. Y para nosotros el consumo cultural es fundamental para la vitalidad del sector. Por lo tanto, un plan de públicos de la cultura. 6. Un plan de giras. La colaboración público-privada en todos los retos culturales basado en un sistema de datos de programaciones profesionales, de datos de consumo para poder incrementar la programación profesional y hacer realidad el derecho al acceso a la cultura, bien financiado y con una ley de contratación pública impulsora y una burocracia adecuada a la actividad. 7. La confección de un sistema cultural nacional en coordinación con las comunidades autónomas para mapear los equipamientos culturales, detectar faltas, equilibrar territorios, incrementar circuitos profesionales, abrirlos con una dotación necesaria del Ministerio mancomunada con cada comunidad. 8. Las artes y las humanidades en la educación, es decir, poner el foco en el ciudadano desde su etapa formativa. Eso es poner el foco en el público que sostiene el sistema y que es la mejor forma de lucha a favor de una sociedad madura, tolerante, inclusiva y vertebrada. Y como el resto creo que eran conclusiones y me he pasado, ya no hago las conclusiones y solo os digo que Plan Nacional por la Cultura, Plan de Giras, Sistema Cultural Nacional, datos, singularidad de la cultura, en la normativa también, sistema de ayudas adecuado al crecimiento de la actividad, cultura y educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por el trabajo. Bueno, hola. Ahora tiene la palabra Abdelatif Guidar y te pregunto o tú te... Me gustaría empezar por un poco, en mi caso, cómo empezó todo. Yo a los 17 más o menos tenía que decirles a mis padres a lo que quería estudiar y yo quería ser actor, pero sabía que eso era como soltar una granada en medio del salón.
y los estuve esquivando hasta que un día mis padres me acorralaron. Siéntate ahí, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo me armé de valor ya de todo, y dije, quiero ser actor. Y mi madre, sin decir nada, cogió el mando, encendió la tele y puso la primera, me miró, la 2, me miró, Antena 3, me volvió a mirar, Telecinco me volvió a mirar, La Sexta me volvió a mirar y me dijo, ¿ves algún moro ahí? Le dije, no, mamá. Me dijo, pues que sepas que no va a ser fácil. Ese fue mi principio. Y mi madre me vacunó maravillosamente bien. O sea, sabía que la cosa no iba a ser fácil. 33 años después, puedo decir que en algunas cosas se ha mejorado muchísimo y en otras cosas las cosas siguen igual. Quizá lo más grave, aparte de que soy moro, me he hecho todos los narcotraficantes y todos los terroristas de este país. En la ficción me han matado 35 veces. No sé si hay un actor que no sea racializado que lo hayan matado tantas veces. Pero bromas aparte, lo que más he hecho en falta es que nosotros, las personas racializadas, participemos del relato. Algo parecido a lo que dices tú con las mujeres. Creo que sí, en visibilidad cada vez, pues mira, está Astrid, somos muchos los actores racializados, gente ya con carreras muy consagradas, pero no intervenimos en el discurso, no intervenimos en el relato, no se cuenta nuestro punto de vista. Y esa es mi pregunta, ¿cómo podemos ayudar para que eso cambie? Porque de verdad creo que ahí está una de las claves. En Francia funciona, o sea, en Francia hay muchísimos autores, directores árabes, pero aquí parece que no. Y yo soy, vamos, yo empecé, tengo 53 años, pues de los 25 aproximadamente hasta los 53 he visto cambios, pero en ese terreno precisamente he visto muy poco, muy poco. De hecho, y tengo que decir que particularmente en el teatro he visto más frescura y más receptividad, muchísima más, que en el audiovisual, por ejemplo. A mí, Blanca Portillo o Achero, tal, me han dado papeles que no son racializados y los he hecho, y tan tranquilo. Pero recuerdo que cuando hicimos Carrers Robadors en Barcelona, éramos 6 actores árabes, pero el prota lo hacía Guillem Ballard, que es una fiera. Y en la entrevista y en la rueda de prensa antes del estreno, todos los periodistas iban a la yugular de ¿por qué todos y justo el protagonista se lo das a un catalán? Y levanté la mano, le dije, ¿me dejas responder por ti? Y me dijo, pues sí, contesta. Le dije, el problema no es que Guillem Ballard haga un personaje árabe. El problema es que ninguno de los árabes aquí va a hacer un cirujano, va a hacer un médico, va a ser un carpintero o va a hacer un policía. El problema no es que ese señor haga de árabe. El problema es que si eres árabe, tu cupo para actuar es este. Y ese sí es un drama. Pero creo que los papeles los han de interpretar los mejores. El que mejor lo haga, que se lo lleve. O al menos así lo veo yo. Mi discurso es muy breve, o sea, yo creo que tengo poco más que decir. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Abdelatif, muchas gracias. Y ahora, bueno, pues si quieren añadir algo, alguno de los compañeros, Isabel, tú has hecho... ¿Quieren añadir o apostillar algo de lo que se ha dicho? Tenéis la palabra ahora y si no, se la cedo a los compañeros que están en el patio de butacas. Nada. Bueno, pues ¿alguna pregunta por aquí? Buenas tardes. Bueno, quiero daros las gracias por las intervenciones. Han sido muy interesantes. Bueno, yo voy a rescatar la pregunta del anterior debate para plantearla aquí, puesto que Widar ha sido el último en hablar.
Y me ha parecido muy interesante lo que ha comentado, porque aquí se ha hablado del tema estructural, ¿no? de cómo está esta mesa. Se llama Marco para una política escénica. Y bueno, quería plantear dentro de esa diversidad y todas las cosas que hace falta tener en cuenta para poder construir una política escénica que considere el reflejo de la sociedad. ¿Cómo pensáis que tiene que ser ese diálogo con lo diverso? ¿Cómo consideráis que tiene que ser ese diálogo con las personas que estamos dentro de esa diversidad para que ese marco de la política escénica y de las artes escénicas sea algo donde todos seamos agentes que podamos construir ese espacio escénico y que se tenga en cuenta lo estructural que nos atraviesa a nosotros como diversidad, para que sea recogido desde un punto de vista de colaboración y no como que seamos herramientas dentro de este espacio, sino agentes creadores que también sumemos con nuestra mirada, y que cosas como las que ha comentado Widar, que sean cosas como que haya la posibilidad de que nosotros como personas racializadas podamos optar a otros papeles, y mientras que las personas que están del otro lado, las personas, por así decirlo, blancas, puedan optar a papeles que estarían destinados a nosotros, y este tipo de circunstancias se reviertan para que verdaderamente pueda haber una consideración de todos los agentes colaborando en términos de igualdad dentro de la construcción de un marco de artes escénicas que considere todo y todas las miradas. Muchas gracias. Tú, Karma. Bueno, yo desde el punto de vista del sistema, que me parece una gran pregunta, te diría que es importante, bueno, los sistemas tienen extrarradios, aspectos, agentes que están en el sistema, pero que el sistema no los detecta, que es lo que os ha estado pasando durante mucho tiempo a las personas racializadas, en algunos casos a las mujeres también en la gestión, ¿no? Que ahora está más normalizado. Yo soy presidenta de ADETCA, o sea, bueno, pues esto hace años, pues no. Pero creo que es importante entrar en la parte más estructurada del sistema. Por ejemplo, en ADETCA, la asociación que yo presido, acaba de hacerse socia un teatro que se llama Cimarronas, ¿no? La Sala Cimarronas, que es toda de personas racializadas. Eso evidencia que ahí el sistema está absorbiendo un tema de manera natural, con vuestra lucha, pero si vosotros continuáis estando al margen o no estando en estos debates, el sistema sigue con una inercia en la que no contempla la diferencia. Es injusto, pero es una inercia devastadora que con estas ponencias, con una persona diciendo nosotros estamos aquí, con un testimonio, con escritos, con gente que vamos al teatro y nos damos cuenta también de cosas, con críticas, etcétera, te vas dando cuenta que esto hay que cambiarlo. Porque yo creo que hay mucha inconsciencia a la hora de, vaya, no creo que seamos malas personas los que estamos aquí, hacerlo conscientemente sería terrorífico. Hay una inconsciencia en la incorporación. En el caso del sistema, a mí me preocupa mucho el tema del público. Yo veo que, por ejemplo, en Barcelona hemos hecho el récord de espectadores, pero también miro las plateas, no solo lo que hay encima del escenario, miro la platea y en la platea no veo muchas personas de rasgos sudamericanos, afrodescendientes, chinos. No hay, no llego a capas de la sociedad con el teatro, que en teoría es un arte de pensamiento, de reflexión y de ruptura. Entonces, todas esas cosas, imagínate, lo digo desde el punto de vista egoísta, el público que podría llegar a entrar, porque son muchísimas personas que no acceden a una actividad teatral. Antes lo he dicho Ana Giribet, se puede entrar a veces a través de los centros cívicos, a través del teatro de calle, de muchas maneras, a través de un musical que trate determinados temas. Las temáticas son importantes para atraer a ese tipo de público, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema se está abriendo porque el temazo es la diversidad, la inclusión y la diversidad, desde mi punto de vista, en las políticas de lo que estamos hablando ahora. Otros años hemos hablado de otras cosas. Ahora
esas cosas están muy asumidas. También está muy asumida la colaboración público-privada. Lo que estamos pidiendo es un cambio de enfoque en la construcción de las políticas, pero está asumido, ya no es el demonio lo privado, pero en un momento era un debate difícil, ¿no?, de hablar de industria cultural, ya está asumido. Ahora el tema es la diversidad, de todo tipo, de edades, de géneros, de razas, de temáticas, de religiones, entonces, visibilizaros en el sistema y no en el off del sistema, yo creo que ayuda muchísimo, por si te sirve en la parte que me tocaba a mí y lo ideal pues sería que tú dentro de unos años seas presidenta de ADETCA y ya está. Y entonces estará absolutamente normalizado. Pero el público también tiene que, o sea, primero empieza por las plateas, pero tiene que llegar al público. Si no, no estará normalizada la actividad teatral. Sí, estoy completamente de acuerdo con Isabel, pero también creo que yo como creadora también, por ejemplo, si yo decía Denise, yo hace muchísimos años que pongo una persona de raza negra o una persona árabe o en un escenario como una persona normal, no que me represente ni una refugiada, ni una persona negra, ni una persona precaria, una persona como todas, como somos todos y todas, es una persona normal, que es de este color o del otro o lo que sea, me da lo mismo, ¿no? Y que haga un personaje concreto dentro de una obra, como pasaba en Mrs. Dalloway, que estaba Jimmy Castro, que era el marido de la que era la supuestamente Virginia Woolf, un poco el alter ego, es decir, esto, por ejemplo, ayuda mucho. Por ejemplo, en el Teatro Nacional de Cataluña, cuando hemos hecho ese tipo de cosas, que lo hacemos constantemente, o cuando yo traje esa compañía Insango, sudafricana, empecé a tener por primera vez en los estrenos gente afrodescendiente en los estrenos. A mí me hacía una ilusión tremenda, fantástico, era como, bueno, nos ha llamado alguien, ¿no? Y luego también creo que es importante, por ejemplo, nosotros hacemos un ciclo que yo me apasiona y que me miran todos con mala cara porque les hace gastar mucho dinero y ganar muy poco, pero creo que es una cosa ideológica que es tan elemental como tener la sala grande llena, que es lo que nosotros llamamos el Barcelona Calling, que es enseñar también al mundo que somos un país del Mediterráneo y que el Mediterráneo también está al otro lado. Entonces, el primer año fue Barcelona Calling Beirut, tuvimos un 90 y pico % de ocupación. Eso también trae otro tipo de público porque hay muchas comunidades libanesas y musulmanas y de muchos países del Mediterráneo que han huido de ahí o lo que sea, que vienen y traen un tipo de público, etcétera. Este año, por ejemplo, es Barcelona Calling Palestina, que lo planeamos, lo juro, antes del 7 de octubre, pero bueno, luego pasó lo que pasó, pero estoy contenta de traer artistas, que hay muchísimas mujeres, palestinos y palestinas, a hacer sus obras, y estamos, durante una semana están haciendo muchas cosas, porque son 6 o 7 espectáculos, hay también debates, hay DJs, y hay algo que a mí me interesa muchísimo como persona, como feminista, como mujer, que es que cuando ves a esas mujeres, que todo el mundo tiene la imagen de que las mujeres musulmanas, las pobres con el velo, oye, vaya tías, ni velo ni nada, bueno, y aunque llevaran velo, pero es que no lo llevan, son extraordinarias, son normales, están allí, son liberadísimas, son como todas nosotras, aunque vivan en Irán, y están acojonadas de que no nos pidan que no hagamos un debate, porque tienen miedo cuando vuelvan al Irán que no las maten. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Se hablan de ciertas cosas, pero ellas están allí y es una imagen, una DJ libanesa que tuvimos que se llamaba Renata, madre mía, lo que tocaba, las músicas que ponía, cómo bailaba, era extraordinario, y es otra imagen también que tenemos a veces en Occidente, frívola y ridícula, de que nosotras sí nos hemos liberado de aquellas pobres de aquella orilla del Mediterráneo, claro, que no es verdad, ¿no? Entonces todo eso también te hace traer otro público, trabajar de otra manera, es así, Pero era mínimo, era por Astrid centrar un tema, y es que, fíjate, Isabel y yo creo que nos habíamos visto a lo mejor un par de veces o ninguna, no habíamos acordado nada,
y hemos coincidido en una cosa que es fundamental, y es que los sitamas cerrados se han terminado. Es decir, todos queremos construir a través del diálogo, y en esto creo que sí que hay un consenso general, y es el momento, porque es el momento que se está escuchando la accesibilidad, la inclusión. Todos esos temas ya están casi admitidos, superados, incluidos. Hay que seguir avanzando en la sociedad, y si ahora lo que nos toca es un cambio de roles en el reparto, pues iremos a por ello, porque no iremos solo la institución, sería inviable y sería como ni irá solo el sector haciéndolo desde sus puestas en escena. Tendremos que ir todos de la mano y todos arrastraremos al público, porque el público, en el fondo, está formado en 3/4 partes por los 3 vectores que estoy diciendo, y a eso se suma, porque es una evolución social, y la sociedad y el teatro siempre ha ido por delante de la sociedad, le ha sido reflejo, y esa sociedad se ha mirado en ese teatro para su evolución y avance. Así que teneros aquí y escucharos es verdaderamente ya un primer paso muy importante. Así que hay que estar en otras asociaciones que os representen profesionalmente y que se luche por ese vector. Gracias, Robert, ¿no? ¿Tiene la palabra? Bueno, yo... Antes es igual. Yo, vale. Robert, ¿vale? Bueno, yo soy Asier Andueza. Me ha llamado mucho la atención una cosa que ha dicho Francisco Javier. ¿Eres? Sí. No, perdón, Manuel. Manuel ha hablado... bueno, primero me ha sorprendido mucho que parece que hay un consenso en el hecho de decir que hay buena salud en el teatro, que cuando hablamos de números de espectadores en sala, parece que estamos en un buen momento, y de hecho se confirma que cada vez que quieres comprar una entrada en Madrid es horrible, siempre está todo agotado. Pero luego también parece que estamos de acuerdo en el hecho de que estamos en una crisis permanente y de que el sistema no termina de funcionar. Y yo creo que esto es verdad, creo que el sistema no termina de funcionar. Me suena muy raro que desde la Administración o alguien que viene en representación de la Administración como solución proponga una corresponsabilidad de los agentes participantes en el hecho cultural. Yo personalmente pienso que no se puede hablar de corresponsabilidad en un tablero de juego donde las cartas están marcadas y donde no es equitativo la relación, ni la fuerza, ni el peso que tienen los diferentes agentes en el juego. Creo que hay una relación muy verticalizada donde prácticamente las compañías, bueno, eso es otra, aquí se está hablando siempre de unas realidades muy urbanitas, muy de grandes urbes y de grandes teatros y de grandes realidades, de alguna manera es desatendiendo lo que significa el trabajo en lo rural, el trabajo en lo pequeño, el trabajo en las pequeñas compañías, del autónomo que convence a 4 colegas y les contrata de malas maneras, que gira por centros cívicos y no por grandes teatros. Todas esas realidades se obvian. Entonces, hablar de corresponsabilidad me parece que es obviar una realidad muy existente, que es la base desde donde se trabaja todo, desde donde se crea todo lo demás, toda la estructura, está muy verticalizada. Hay cierta tiranía desde la Administración hacia estas pequeñas compañías que tienes que tragar con unas burocracias infumables. Me haría la pregunta, ¿cuántas subvenciones se devuelven simplemente por no poder asumir la producción con la cantidad de dinero que te han dado, porque encima te han dado muy por debajo de lo que habías solicitado, donde no puedes rehacer el presupuesto? Y luego encima te lo dan cuando ya has acabado la producción, porque te la dan en noviembre y tienes que justificar en diciembre. Cosas rarísimas. Pero bueno, esta es otra película, Una guerra eterna. En un término más conceptual, se habla también de llegar a todos los rincones, ¿no? Me sorprende también porque muchas veces da la sensación de que cuando se habla de llegar a todos los rincones, de lo que se pretende es como ampliar el nicho de mercado. Es como vayamos a llevar nuestras obras y saquémosles tajadas también a los pobrecitos del pueblo. Creo que es un error plantearlo así. Creo que lo que hay que plantearlo es que emerja la cultura desde todos los rincones y que emerja también desde los pueblitos más pequeños. Esto también tiene que ver con esta idea de generar también cierta transversalidad desde lo geográfico, pero también desde lo amateur a lo profesional. Son vasos comunicantes y creo que deberían serlo. Son realidades que se mezclan y que creo que hablar desde la empresa, dándole la espalda a todo esto, tampoco tiene mucho sentido. O sea, creo que, bueno.
No quiero extenderme tampoco mucho, quiero solo dar un apunte a una cosa que ha dicho Isabel, que decía que desde que no veía en la platea personas racializadas. Yo organicé un festival en un pueblito en Navarra, la Academia colaboró, Carmen Márquez vino allí en representación de la Academia, y nosotros nos encontramos con este problema, lo hacíamos en la Casa de Cultura del pueblo, y efectivamente, hablando con la gerencia, con la persona que gestiona la Casa de Cultura, había varios nichos de población que nunca se acercaban a la Casa de Cultura, a ninguna de las actividades. Una de las personas racializadas, en una población con una población racializada muy importante, porque es una población de acogida de inmigrantes y tiene una tasa altísima de inmigración, pues no participaban de la actividad cultural. Y tampoco los adolescentes. Es como no les interesa nada. Meterse en una casa de cultura, nada. A mí a este nivel me da mucha envidia. Me da mucha envidia, por ejemplo, la implantación que tiene el deporte, el fútbol en particular, en los colegios, en la vida pública, que el barrio más tonto tenga un campo de fútbol. Me parece alucinante que cualquier colegio lo ocupe todo, un campo de fútbol, y no tenga un teatro. Me parece alucinante, y creo que ahí la administración tiene mucho que decir. Vamos, y luego también asociar, me parece un poco lamentable asociar la cultura y el teatro siempre al turismo. Creo que hay que amplificar abanicos. Creo que podemos asociarnos a la ciencia, creo que podemos asociarnos a la filosofía, creo que podemos asociarnos a la educación, a la acción social. Hay 1000 opciones más allá del turismo. ¿Qué hicimos para solucionar esto que dice Isabel, que no venían gente racializada a la sala? Lo que hicimos fue invitarles a participar, y en la línea de lo que plantea Karma, de su proyecto, hablamos de sus temas. Lo que hicimos fue que montaran ellos su propia obra. Nosotros se la produjimos. Entonces fuimos y les invitamos a los adolescentes, nos fuimos al instituto, nos fuimos a un colectivo que trabaja para la integración de las mujeres racializadas, les invitamos a participar y se subieron al escenario. Se llenó la sala. Y van a ver, porque hablan ellos de sus problemas, y llenaron tanto los adolescentes como los chavales. Bueno, ya estarán las reflexiones que quería hacer. Y, antes no se oía, pero ya sí. Mira, muchas gracias por tu puntualización, porque verdaderamente es un tema muy importante que no me gustaría que se hubiera quedado en el alero sin explicar. Así que gracias, porque me has dado la oportunidad de explicar lo siguiente. Y es que cuando yo digo de compartir la gestión en un futuro, que no digo que es lo que se esté haciendo en este momento, es lo que se ha empezado a hacer, no estoy diciendo que eso incluya una dejación de funciones. Esa dejación de funciones que quizá podría estar en lo que yo he explicado, y por eso me encanta que me hayas dado la oportunidad de explicarme, no es el fin de la política cultural escénica que yo creo que debe ponerse en marcha en el futuro, y que yo en nuestra casa, en la comunidad, por indicación de mi consejero, ya la hemos puesto en marcha. ¿Qué ocurre? Que esa vertebración entre todos los demás sectores y su opinión efectivamente tienen un cauce, que es el cauce de la gestión cultural o gestión política, que en este caso está vinculada. Y a través de ese cauce se va poniendo en marcha todo aquello que viene de la demanda de los distintos sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ningún caso es, reúnanse ustedes, decidan lo que hay que hacer y yo lo hago. No es eso, porque me había parecido que me sonaba eso tu aportación. Pero en todo lo que has dicho, curiosamente, la comunidad, al ser la administración más joven de las administraciones que hay en nuestra comunidad, ha tenido la suerte de poder evolucionar mejor sobre sus propias bases. Y, por ejemplo, en las subvenciones tiene desde hace mucho tiempo el plazo de reformulación, que es un plazo en donde, de alguna manera, si la aportación otorgada no es la esperada por aquel que ha concurrido, de alguna manera tiene un ajuste. Por otro lado, la mirada de la comunidad no va solamente, esto es una confusión que también ha sido heredada del tiempo, no va solamente con Madrid. Es decir, es verdad
que la Comunidad de Madrid, en Madrid, parece que es los teatros del Canal. Hablo de política escénica, pero no es verdad. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene el Centro de Humanidades Comarcal de Sierra Norte en La Cabrera, tiene el Auditorio y el Real Coliseo El Escorial, tiene otros centros, aparte de la red de teatros municipales, tiene otros centros desde donde irradia un tipo de cultura en donde se aplica justamente los mismos parámetros que tú has denominado. ¿Por qué? Porque sería impensable trabajar sin saber que existe el teatro amateur, el teatro de aficionados. Nosotros trabajamos con ello, y no solamente con ello, sino que además trasladamos todo lo que pone en marcha el Centro Dramático Rural en Mira, en Cuenca, lo trasladamos y lo traemos a Madrid, a la Comunidad de Madrid. Lo traemos a La Cabrera y lo traemos al Real Coliseo, que son los dos espacios que nos vertebran espacialmente. Y evidentemente se hace una cultura transversal con toda la demanda sectorial que se recibe. ¿Por qué? Porque primero tenemos que dar demanda a todos los ciudadanos por igual, y eso siempre se hace. Pero es que además, en mi caso, mi asesoría, mi despacho, es siempre una ventana abierta para todas aquellas iniciativas que no están asumidas, poderlas escuchar y encontrar el mejor de los cauces posibles para llevarla a cabo. Ahora bien, en los otros temas que yo había dicho al principio, esos temas sí que se hacen, en primer lugar, con la mirada puesta en el sector que tiene representación, es decir, que lo hacemos a través de las asociaciones, porque si no sería un bosque en el que en Madrid moriríamos, pero porque lo bueno es todo ese campo que tenemos vinculado a las artes escénicas, tan maravilloso, todo ese tejido absolutamente impresionante, pero también que lo hace inabarcable desde el punto de vista de la gestión política si no se establece con un parámetro y un calador adecuado. Y hay otra cosa que me encanta que hayas dicho, porque me parece que sitúa muy bien la lectura que se haga. Que los teatros estén llenos, que es una realidad, y que es imposible encontrar dos entraditas para ya el final de la temporada y estamos en el mes de enero, pero es así de increíble, como está en las taquillas de nuestra ciudad o de la comunidad, si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo también en los teatros de la red. Eso es un síntoma, es un termómetro, eso dice de la buena salud que goza la taquilla y el público, pero eso nadie lo ha utilizado, o por lo menos no he sido yo, como referente y espejo de que es que la cultura escénica en Madrid va muy bien, porque primero yo huyo siempre de esos lugares comunes, pero es que no es verdad. Esa parte, esa parcela va muy bien y de eso pues estamos todos muy felices, muy contentos, porque todos amamos esta profesión y el fin último es el que el público acuda. Pero eso sabemos que puede ser, es decir, un fogonazo en el camino, pero no es el indicador absoluto de que la cultura escénica vaya completamente bien. Hay muchos sectores, muchos vectores que hay que seguir analizando y estudiando. Sí, porque para muy poder... directo, Asier, ¿verdad? Vale. Carmen, y luego te la doy a ti, ¿vale? Discúlpame, Isabel. Hola. Perdón. Ahora. Sí, yo también creo que uno de los problemas que tenemos en este país es el trato a los profesionales, que es lo que ha dicho antes Isabel, es decir, no todos los profesionales de nuestro país viven de esta profesión, la mayoría no viven de esta profesión, y hay muchas dificultades para eso, ¿no? Yo siempre digo que Europa se construía en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras a nosotros nos robaron el siglo XX completamente. Entonces yo simplemente digo a la gente que tenéis poder en una comunidad o nosotros la Generalitat, lo que sea, oye, hay que mirar lo que se construyó en el siglo XX porque ya está hecho, no hay que inventarse nada nuevo. Aquí siempre nos inventamos todo un poco, supongo que porque ello es muy complicado y nosotros tenemos unas circunstancias difíciles en ese sentido. Pero
el trato de los profesionales, es decir, aún es un lastre que tenemos en este país, es decir, cómo el profesional, cómo se da tan poco dinero a tantísimas personas. Un día yo tenía una persona de una compañía en mi despacho en Barcelona, hablándome de una compañía belga, y me explicaba, era una compañía, pues como la Veronal, como cualquier compañía, un poquito importante, pero una compañía, y me explicaba 3 proyectos que tenía por si queríamos intervenir, porque ellos iban buscando también ayuda europea y partners europeos. Yo le dije, perdona la indiscreción, pero claro, me explicaba unos proyectos que para una compañía, para nosotros es impensable. Y le dije, pero perdona la indiscreción, pero ¿qué dotación tenéis? Para 3 o 4 años, creo que reciben dotación 1.300.000 euros. Solamente tengo que decir eso. Entonces, claro, venían al Teatre Nacional de Cataluña a pedir una coproducción, porque son capaces de hacer una serie de proyectos con comunidades, con no sé qué. Claro, tú no puedes hacer eso, es que es imposible, no se puede hacer eso, porque con 5.000 euros no puedes hacer eso. Es que ese es el problema. Entonces, simplemente mirar lo que pasa allí, que desde el año 49 empezaron a construir Europa y se empezó a construir incluso en los teatros pequeños portugueses, que también tuvieron unas circunstancias difíciles, ¿no?, como nosotros, pues resulta que hay compañías asociadas, artistas asociados, que trabajan con las comunidades, que trabajan con el municipio, que hacen las giras, que también las hacen los otros. Es decir, ¿no?, nosotros tenemos muchísimos teatros, muchísimos artistas, cada uno va por su aire, por su cuenta, nadie se junta con nadie. Estamos en una situación difícil, ¿no? Hay tantísimas compañías con tanto talento, tú lo sabes, lo sabemos todos, que viven con nada, y entonces nos estamos condenados a estrenar. Es imposible, no se puede trabajar de otra manera, porque si no, no hay. Damos la palabra a Isabel, luego a Robert Muro, y continuamos luego discutiendo para poder terminar con un vinito, con lo que Muy sea, bien. ¿vale? Bueno, Asier, Isabel. Asier, yo siempre intento ponerme en el lugar del otro, es decir, desde tu perspectiva, suscribo toda tu explicación, lógicamente. Yo, cuando he escrito esta ponencia, este discurso, he mirado mucho las palabras y, sobre todo, intento siempre, hace muchos años, por el sitio donde estoy, porque tengo la suerte de ver muchas realidades, de hablar con mucha gente y, por lo tanto, no pensar que mi realidad es la única, como a mí me va bien, me va bien a todo el mundo, como en Barcelona llena toda España, como Barcelona tiene muchos teatros privados, toda España vive del teatro. No, sé que no es así, esto es muy diverso, pero el problema que decía de la falta de financiación y de la falta de la importancia de la cultura, lo que provoca es utilizar más la O que la I. Es decir, yo cuando he hablado de empresas no he adjetivado grandes, pequeñas, medianas. Y cuando he hablado de los agentes de la cadena de valor he dicho, tenemos teatro amateur, lo he dicho expresamente, porque me parece que es un agente de la cadena de valor importantísimo. A mí me gusta el teatro porque yo iba a ver teatro amateur, y Focus nace de una compañía de teatro amateur. Eran unos actores, directores de teatro amateur. O sea, si tengo algo en la cabeza es que esa función del teatro amateur es fundamental para la vitalidad y la mala salud de hierro o buena salud más débil del sistema teatral. Por tanto, yo ya he mirado muy bien qué ocurre, que en más de 10 minutos que me los he saltado, yo no puedo hablar de todo esto, pero estoy segura que en un debate puntual de las cosas que tú has dicho tan interesantes, llegaríamos seguro a los puntos de, hostia, aquí no se puede hacer nada. Es verdad, no hay que exportar todos los sitios, el territorio ya genera actividad cultural de per se, pero la financiación, el dinero, está haciendo que hablemos de empresa privada, o porque la empresa privada hace esto, no lo hace la pública, porque lo hace la pública y no la privada, porque el amateur no puede estar con el privado, porque el artista produce, porque el productor no contrata, porque el artista es precario. Es fundamental la importancia de la cultura
en los poderes públicos como cuarta pata del estado del bienestar, y la financiación. Esta señora sabe que cuando yo negocio las ayudas para el sector privado, le pido a la Consejería de Cultura más dinero para el Teatro Nacional. Porque si el Teatro Nacional y el Teatre Lliure no tienen el dinero necesario, no hacen de motores del sistema, hacen de lastres del sistema. Ese dinero no me sirve quemarlo, darle el que toca y hará de motor y hará su función. Y el teatro amateur, que también necesita mucho dinero, y los centros cívicos, su función. Y el teatro profesional y el teatro de territorio público, su función. Si no, como no hay dinero en los teatros de España públicos para llenar la programación y el programador cumplir con el deber que es dar cultura, acceso a la cultura a sus conciudadanos, pues ocupa programación de teatro amateur un teatro profesional, el teatro profesional baja los precios porque si no puede competir con el amateur, y quien pringa, el artista y el técnico, para que nos entendamos. Entonces, es fundamental. Entonces, todo lo que tú dices, totalmente de acuerdo. ¿Y qué era el tema de la colaboración público-privada? Que lo he dicho, creo claramente. Ya no se puede limitar a usted tiene el dinero y me da una subvención y yo la recibo y las justifico. No puede seguir así siendo solo eso. Las subvenciones son fundamentales, obviamente, pero se tienen que construir otros proyectos más allá de la subvención. Y no es lo mismo un euro dado a la empresa Focus que un euro dado a la empresa que tienes tú. Yo lo tengo que multiplicar por 100 y tú lo necesitas a lo mejor para experimentar o llevar o hacer que tu platea esté lleno de público racializado, para que nos entendamos. Pero obviamente comparto tu discurso, lo que pasa es que yo nunca he puesto una disyuntiva entre... Claro, ¿qué ocurre? Que cuanto más capacidad tienes de producción y más recursos públicos recibes, para mí mayor responsabilidad tienes en tu empresa, pero con el sistema. Esa es mi opinión. Más obligación de retorno tienes, pero que todos los que estamos haciendo teatro, danza, circo, se nos tiene que reconocer que ya tenemos una aportación de valor social y no se nos puede exigir nada más que eso, y que se nos tiene que proteger con consideración y presupuestos, eso es obvio. Entonces, creo que estamos de acuerdo, Manuel y yo, que yo estoy más sorprendida que él, porque yo es lo lógico es que yo pida eso, es que hay ciertos gestores en la administración pública que ya están detectando que el sistema antiguo tiene que cambiar y que si no se dota de mayor presupuesto las políticas culturales, estaremos peleándonos porque tú eres pequeño, porque yo soy grande, porque tú recibes, porque el plan platea eres tú, porque soy... Y ese es el problema que nos estamos discutiendo entre nosotros, porque el pastel está pequeñito, y eso es lo que creo que todos debemos ser conscientes. Y entonces verás que yo entiendo cuál es la función del amateur, entiendo cuál es la función de un teatro o de un espacio cívico en un territorio de 1000 habitantes, que no tiene que ser la misma que un teatro privado de la ciudad de Barcelona o de la ciudad de Madrid. Y si Barcelona los teatros están llenos de público, eso no significa que el sector vaya de perlas, pero mejor tener público. Porque si en Barcelona dijera que el público decae, eso es peor que si digo que el público sube. ¿Por qué? Porque entonces me permite hablar con la administración de otros temas. Si ya tengo financiación y tengo público, vamos a hablar de políticas de inclusión, de políticas de diversidad, de política. Si no, hablo de la subsistencia, y la subsistencia es repartir ayudas públicas, y eso creo que evita el crecimiento del sector. No lo protege, sino que lo estanca. Y cierra los circuitos, y bueno, que estoy, como puedes comprender, que somos dos realidades distintas, pero conscientes y responsables, empáticas y que entendemos la realidad del otro, ¿no? Creo yo, vaya, por lo menos yo lo siento así, Asier. Muchas gracias. Bueno, ahora Robert Muro tiene la palabra y con su pregunta cerramos, cuando quieras. Como estamos hablando de marco para una política escénica cultural, ¿se entiende? Estamos abocados a hablar de grandes cosas, de grandes temas, ¿no? Y hay algunas cosas importantes que son más pequeñas, pero que pueden despistarnos. Voy a decir
dos certezas, dos afirmaciones, y voy a hacer una pregunta. Principalmente a Isabel y a Manolo, porque sus intervenciones están relacionadas. La primera certeza es que nuestras estructuras políticas de partidos, de instituciones, de administraciones públicas no otorgan a la cultura un papel estratégico relevante. Y eso solo va a ser cambiado con el tiempo, con ciclos largos de la historia, de décadas, y fruto de la presión y del incremento del peso de la cultura en sí misma. La segunda certeza es que la política cultural se decide en el poder político, no y minoritariamente en el cultural. Es decir, que la política que afecta al arte, a la cultura en general, se decide más en el Ministerio de Economía, en el de Industria, en el de Trabajo, en el de Sanidad, en el de Educación y el de Asuntos Exteriores, por activa o por pasiva, que en el de Cultura, que tiene, como todos sabemos, un presupuesto y una capacidad operativa para suprimir la fiesta de los toros, pero para poquito más. Entonces, el sector, sin embargo, respecto a esta realidad palmaria, que tenemos problemas laborales, problemas de seguridad social, problemas de que hay muchos actores que envejecen y están abocados a cobrar salarios de miseria, que tienen una dificultad enorme las empresas, los grupos, que no hay modelo de producción alternativo, solo hay una asociación sin ánimo de lucro o una empresa lucrativa, no hay otros modelos y sin embargo puede haberlos. Es decir, tenemos muchos problemas que no dependen del Ministerio de Cultura. Y sin embargo nosotros estamos muy preocupados por las giras, por la financiación de los proyectos creativos, por las ayudas a la producción. Dicho esto, la pregunta para vosotros, y si alguien quiere contestar también, no hay problema, es, ¿no pensáis que el foco del sector, del conjunto del sector, sindicatos, organizaciones, empresas, asociaciones, colectivos, debería orientarse en otra dirección complementaria y mucho más potente que el de cultura? Es decir, abordar los grandes problemas estratégicos que tiene el sector, que tienen que ver con la financiación, pero no a los proyectos culturales, sino a las empresas y organizaciones, para que se gestionen y se consoliden como organismos vivos. En relación a las cuestiones laborales, a los contratos, a la acción exterior, ¿no creéis que el foco deberíamos cambiarlo un poquito de cultura e invitar aquí al consejero de Cultura, que está muy bien, que además yo creo que es un aliado, ¿no? Y invitar también a los que tienen el dinero y a los que generan por activa o por pasiva la dificultad para las artes escénicas y para la cultura en su conjunto? Responden con cierta brevedad, porque ya estamos superados de tiempo. Por favor. Hola, grandísima pregunta, y te pondré un ejemplo de que el sector sí puede movilizar. Primero, yo creo que el sector madura, y la prueba es que estamos haciendo unas jornadas hiperinteresantes que hace años igual no se hubieran producido en este nivel de transparencia y de verdad, y de que cada uno dice lo que considera y no pasa nada. Y después está la plataforma, por ejemplo, de artes escénicas, que es otra muestra de que el sector dice que hay que unirse, porque ante los grandes retos hay que unirse. Un gran reto es este que estás diciendo tú: las normas no salen de cultura, la cultura está en las comunidades autónomas y las normas salen del Estado. O sea, todo esto es muy complicado. Pero Cataluña, en tu tesis no tendríamos nada que hacer. Nos juntamos el sector antes de la pandemia porque ya no se soportaba el nivel de presupuesto de cultura de Cataluña, que es, comparado con otras comunidades, un presupuesto bastante alto, pero la actividad cultural es muy fuerte. Dijimos, basta los sectores. Nos sentamos los sectores, organizamos un grupo que se llama Actúa Cultura 2% y le exigimos a nuestro consejero de Cultura que interpelara al consejero de Economía, que es el que decide el dinero, lo que dices tú, totalmente de acuerdo, para implicarlo en la decisión de sí o no del Gobierno a un presupuesto de cultura mínimo y digno. Y dos demandas: consideración de la cultura como pata del estado del bienestar y presupuesto de cultura. Las dos que yo he dicho aquí. Estoy clonando una realidad que ya ha ocurrido en Cataluña, que además nosotros
somos bastante, junto con la Comunidad de Madrid, bastante líderes a la hora de establecer políticas y a la hora de organizarnos, etc. Eso ha funcionado en Cataluña. Todo el sector sentado en el sector tenemos un problema. En las mesas queremos estar todos. La madurez del sector es que hay que delegar en algunas personas que son las que muestran la unión del sector. Si hay 20 personas en una mesa, la administración percibe desunión. Si hay 5, una por artes escénicas, una por museos y artes plásticas, una por el audiovisual, uno por el mundo editorial y otra por el mundo de la música, 5 personas representando a todos los sectores sindicales, asociaciones, artistas, creadores, teatros espacios públicos, espacios privados de toda Cataluña, es un trabajazo. 5 sentados en la mesa con la consejera de Cultura y con la consejera de Economía y el presidente de la Generalitat diciendo que el 2% o montábamos una manifestación que montamos, convocamos a todos los medios públicos y presupuesto mínimo de cultura y consideración. Han salido en los debates de Cataluña el tema de la cultura, nunca se pregunta por cultura, conseguimos que se preguntara. Ha salido en los programas de gobierno para conseguir presupuestos y acuerdos de gobierno que se alcance el 2% de cultura. Eso lo ha movilizado el sector y eso hay que trasladarlo a los otros compañeros de otras comunidades para decirles, claro que se puede, pero ¿qué importancia tiene el sector en cada comunidad? ¿Cómo está articulado cada sector en cada comunidad? ¿Cómo son los medios de comunicación de esa comunidad? En función de ese ecosistema de comunidad, es más factible o menos factible que se consigan retos a nivel comunidad. Pero a nivel estatal, la unión de este sector en la plataforma u otras entidades para debatir y decidir que se ha acabado un presupuesto de cultura que no llega al 1% por parte del Ministerio de Cultura del Estado, esto solo lo tenemos que hacer nosotros. Y el Ministerio de Cultura tiene que actuar como nuestro aliado ante el Ministerio de Economía, que es el que toma las decisiones presupuestarias. Si no, es imposible. El Ministerio de Economía no nos va a atender. La Consejería de Economía no nos va a atender. Nos atiende porque el consejero o el ministro o el regidor le dice, oye, tenemos aquí un sector que ya no aguanta más. Pero se ha cambiado, Robert, se ha cambiado el paradigma. Y tendremos presupuesto y podemos hacer muchas políticas. Y este año empezamos el plan de giras. Lo único que he hecho con mi escrito es elevar esto a ámbito de otras comunidades y sobre todo a ámbito estatal. Tenemos un problema de giras en Cataluña y en España, un problema con el teatro amateur en Cataluña y en España, un problema de precariedad en Cataluña y en España, de público, si es que es lo mismo, en diferente dimensión, con diferentes presupuestos, una comunidad con un presupuesto de cultura mucho más importante que las otras, pero tiene sus problemas, porque no puede ser extrapolable. Lo que os he leído hoy, yo lo he hecho en Cataluña, con mis compañeros de sector. ¿Por qué no sé? Carme, ¿estamos o no en Actúa Cultura las dos? Teatro público, teatro privado. Pero con todas las artes, esto se ha hecho en Cataluña, porque pienso que es un oasis. Yo es que creo que ahora hay que trabajar mucho y hay que ser conscientes que a veces el enemigo somos nosotros mismos, que es la desunión, el yo quiero decir la mía, si no estoy el otro no me defenderá. Eso necesita mucha madurez. Pero es que hemos tenido una pandemia, ¿eh? Si no hemos aprendido con la pandemia, yo ya no sé lo que nos puede enseñar a entender que los que vamos a pedir cosas de ese nivel, 2%, y hemos prohibido hablar de otras cosas, ¿dónde va el dinero? No podemos hablar, porque eso ya lo negociará cada asociación. 2% y cambio de consideración de la cultura, esas personas solo podemos hablar de eso en nombre de todo un sector. Ya te digo yo que nos han hecho caso, pero estamos... bueno, 1000 cabezas, 1000 historias, cada uno por libre, y así es muy complicado. Y yo seguiré luchando por eso. El micrófono. Quiero empezar por donde ha empezado ella, pero no voy a estar el mismo tiempo que ha estado ella, porque lo que ha dicho es la respuesta. Creo que las dos cosas que están claras, que son la respuesta, es que se celebre este foro. Que se celebre Futura Escena quiere decir que ya hemos empezado a detectar que hay un camino que tenemos que hacer de común acuerdo. Y para mí, de tus certezas,
la más importante o la que yo he entendido mejor es la segunda certeza. Y en la segunda certeza creo que sería hacer el camino, que es un camino necesario, pero que tú lo planteas hacerlo al revés. Creo que como ha planteado Isabel y como estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, es el camino adecuado. Claro, eso lo creo yo porque lo hemos iniciado igualmente así. Es decir, un camino en donde, por un lado, hay una mesa del sector, hay otra mesa de la propia institución con el aparato administrativo que tiene la institución y otra mesa con los agentes que están implicados y que detectan la necesidad del público, que son los técnicos de cultura que rigen cada escenario que está vinculado a la red. Con las tres conclusiones, con los tres trabajos, se tendrá en cuenta una mesa común donde todo eso se pondrá de manifiesto y en marcha. Y después veremos a dónde hay que acudir para solicitar la solución que sea conveniente. ¿Qué es más dinero? Pues sí, habrá que ir a Hacienda. ¿Que resulta que es un problema de administración territorial? Pues habrá que ir a la Consejería de Administración Territorial. ¿Que resulta que es un problema de presidencia? Pues estoy convencido que nuestro consejero iré lo luchará en presidencia. Es decir, que lo que no podemos iniciar es un camino donde yo sí creo que ahí, como apuntaba antes Asier, habría una dejación, es en la de decir, bueno, pues el sector iros a preguntar a ver qué pasa en seguridad social con los derechos laborales. Nosotros, en el fondo, tenemos como gestores culturales, y creo que en eso Isabel me apuntalará, un ejemplo, tenemos una obligación de representatividad de un sector en diferentes ámbitos, en el profesional, que es el que se establece en esa primera mesa, en el que está dentro de la administración y dentro de la propia institución. Luego tenemos una representatividad institucional y aquel al que llega esa política en última instancia, que es el ciudadano, y que en eso cada uno de nosotros tenemos que ser un ciudadano. Somos ciudadanos, están los griegos. Entonces, a partir de ese momento, esa fusión de esas tres representaciones hace que el camino, para mí, creyendo en tu certeza, sea al revés, sea desde el sector, desde abajo hasta arriba, detectando el problema, dónde podría estar la posible solución. Espero haberte dado respuesta porque tus preguntas estaban al nivel de las que me ha hecho Carmen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, Javier, que se ha tenido que marchar porque perdía el tren, por eso se ha tenido que marchar, Manuel Lagos, Carmen Portaceli, Isabel, Abdellatif, Huidar. Muchísimas gracias, hemos tenido una primera mesa que ha sido un lujo y una segunda mesa que ha sido un enorme lujo también. Muchísimas gracias por el compromiso y por acompañarnos, y a ustedes por acompañarnos hasta el final y mañana más. Muchísimas gracias.